El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Avanza paro de maestros por 24 horas convocado por FECODE. Denuncian amenazas de grupos armados. Paro judicial en Cali. Funcionarios denuncian intromisión del Poder Ejecutivo. Aprenden a menor acusado de violación, secuestro y tortura. Sigue el drama para venezolanos en Ipiales, Nariño. Se rompió un tubo madre y no cuentan con agua en los albergues. Extienden misión de la ONU para implementación de acuerdos de paz. Emergencia en Cuba por falta de combustible. Gobierno dice que Estados Unidos impide llegada de cargueros a La Habana. Paro de maestros podría ser indefinido, anuncia FECODE. Si gobierno no responde denuncias de amenazas contra más de 700 educadores. Policía acusa a disidencias de las FARC de enviar órdenes para quemar buses en Cundinamarca. Se complica la situación de EPS Comeva. Superintendencia de Salud adelanta 13 procesos sancionatorios por más de 3.000 millones de pesos. Viuda de suboficial del ejército asesinado durante enfrentamiento en el Bajo Cauca antioqueño pide justicia para que el crimen no quede impune. 2 policías fueron capturados en Segovia, Antioquia, por presuntas irregularidades en procedimientos. Secuestran en zona rural de Teorama al líder social, perteneciente a la Asociación de Campesinos del Catatumbo. El más reciente informe de deforestación revela que este año han sido taladas 45.000 hectáreas de bosque en la Amazonía colombiana. Alarmantes cifras de muertes en motocicletas. En los últimos 2 años, 941 víctimas fatales. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. Avanza a esta hora el paro de maestros de colegios oficiales con marchas en todo el país. En Bogotá se concentra el mayor número de docentes quienes exigen seguridad para ejercer su labor y anuncian que el cese podría ser indefinido si el gobierno no responde ante las amenazas que han recibido más de 700 educadores. Jennifer Agudelo, situación a esta hora en la marcha de maestros. Buenos días. Luis y televidentes, muy buenos días. Pues a esta hora avanza esta marcha con total normalidad, no hay alteraciones del orden público. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos en la carrera 13 con calle 41 y la idea es que esta marcha llegue hasta la Plaza de Bolívar, donde se van a encontrar con más profesores que incluso vienen de diferentes partes del país. Lo que piden a esta hora los maestros es seguridad. Por ejemplo, aquí en Bogotá, según el reporte que da la ADE, es que se presentan 3 amenazas por semana. A esta hora me acompaña Nelson Alarcón. Muy buenas tardes y cuéntenos entonces cuál es el llamado, quiénes los están amenazando a ustedes. Bueno, un saludo cordial y fraternal. Hoy nos estamos movilizando porque constantemente estamos recibiendo amenazas de diferentes grupos al margen de la ley y entre ellos las Águilas Negras. Han amenazado al Comité Ejecutivo de FECODE, a nuestros dirigentes regionales y a los maestros de Colombia. Más de 720 compañeros y compañeras han sido amenazados en el transcurso de este año. Bueno, ¿cuál es el llamado que ustedes hacen? ¿Están dispuestos a hacer otro paro si esto no dan respuesta? Bueno, si hoy no se garantizan las medidas de protección hacia los maestros y maestras de Colombia, nosotros seguiremos movilizándonos, marcharemos, porque es que aquí lo que estamos exigiendo es el respeto y el derecho a la vida, a la paz y a la democracia. Bueno, Nelson, muchísimas gracias. Nosotros vamos aquí a hablar con más profesores que se unen a esta marcha. Muy buenos días y cuéntenos entonces qué está pasando aquí en Bogotá y cuál es el llamado que ustedes hacen así contundente. Muy buenos días. El llamado es a rodear a nuestra federación, a rodear a los maestros, a protegernos entre nosotros, que la comunidad se dé cuenta por la que estamos pasando y que nos ayuden a exigirle al gobierno todas las garantías para poder ejercer nuestra labor pedagógica con los estudiantes. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Nosotros, por supuesto, seguiremos avanzando aquí en esta marcha que llegará hasta la Plaza de Bolívar. Continúen ustedes con más información. Muy buenos días. Buenos días, Jennifer, y muchas gracias. La Organización Panamericana de la Salud activó la alerta epidemiológica por dengue en América Latina. En Colombia van más de 80.000 casos reportados en lo que va del 2019. Según el Instituto Nacional de Salud, tienen alarma por dengue en las zonas de Nariño, Cauca, Chocó, Risaralda, Antioquia y Atlántico. Durante el 2019 van más de 80.000 casos de este virus, de los cuales 854 son considerados como graves. Esta enfermedad contagiada por la picadura de un mosquito puede ser mortal y también dejar secuelas.
En este momento estamos en un gran brote de dengue en el país, tenemos más de 80.000 casos reportados en todo el país. Entonces también cabe anotar que el Guillain-Barré no se produce solamente a raíz del Zika, sino se han encontrado reportes donde se produce después de ocurrir un cuadro de dengue o de chikungunya y bueno, muchas otras enfermedades infecciosas. La Organización Panamericana de la Salud activó la alerta epidemiológica por dengue en Latinoamérica, tras un reporte de 2 millones de personas contagiadas. En Colombia no han declarado esta medida, pero desde inicio de año implementaron campañas de prevención y atención. Y en la frontera colombo-ecuatoriana, el daño de un tubo madre dejó sin agua a los habitantes de Ipiales y en difíciles condiciones sanitarias a los venezolanos que viven en refugios, mientras esperan la activación de un corredor humanitario. Tras la solicitud de visa del Ecuador para los venezolanos que cruzan la frontera, algunos quedaron represados en el puente internacional de Rumichaca, en donde han tenido que enfrentarse a bajas temperaturas y hace más de 15 días a una suspensión de agua por un daño del acueducto de Ipiales. Y no me ha podido bañar, mamita, mira cómo ando sin decirle mentira. Con la misma ropita que me vine, pero aquí estoy. Desde el pasado 26 de agosto, muchos venezolanos se encuentran en la frontera a la espera de que el Ecuador active un corredor humanitario que les permita atravesar el vecino país con destinos tales como Chile y Perú. En cada país siempre hay exigencia de papeleo y aquí en Colombia exigen el PPT, que por si la paz se lo pueden ayudar pues, a nosotros los ciudadanos venezolanos para ver si podemos trabajar, laborar. Tengo todos los documentos, lo único que me falta es la visa para pasar, la visa para el paso hacia Perú, que yo me dirijo hacia Perú, donde está un reencuentro familiar. Se espera la respuesta por parte del Ecuador acerca de la solicitud de Colombia de un corredor humanitario para aquellos venezolanos que demuestren que harán tránsito por el país. 6 de cada 10 colombianos a la hora de realizarse un procedimiento estético en la piel acude a centros de garaje y no a especialistas. Así lo reveló una encuesta realizada por la Asociación Colombiana de Dermatología. La encuesta fue realizada en las ciudades principales del país. El dato más alarmante es que 6 de cada 10 personas que se realizaron un procedimiento estético en la piel no acudieron a sitios idóneos o a especialistas. Van a los salones de belleza o a los centros de estética, a lo que comúnmente se conoce como cirugías de garaje. A esto se suma que 3 de cada 10 que acudieron a esos lugares resultaron con problemas graves. Deformidades ya definitivas, procesos infecciosos. A la hora de consultar alguna afección en la piel, más del 50% de las personas no lo hicieron con profesionales médicos. Acudían al farmacéutico o acudían al vecino o acudían a información por redes, por internet. La Asociación Colombiana de Dermatología hizo un llamado para que los colombianos acudan a los especialistas. En el último año, más de 2.900 luminarias públicas fueron hurtadas en Bogotá. Habitantes del barrio Villa Inés, en la localidad de Puente Aranda, en el occidente de la capital, llevan cerca de un mes con un parque a oscuras por el robo del alumbrado. Así permanecen varios postes del alumbrado público en el barrio Villa Inés, ubicado en la localidad de Puente Aranda. El robo de luminarias ha dejado a oscuras uno de los parques infantiles y el hurto del cableado eléctrico ha dejado sin funcionamiento hasta la cámara de la policía instalada en la zona. Cada día amanecemos con una novedad, que se robaron los cables del alumbrado, que los de las cámaras, que los contadores. Arreglaron la luminaria y a los 2 días, 3 días, se robaron las 2 lámparas. Codensa, encargada de reponer estos elementos, ha reportado en el último año el hurto de más de 2.900 luminarias, 100 kilómetros de cable y 480 tapas, principalmente en las localidades de Teusaquillo, Suba, Fontibón, Santa Fe, Kennedy y Puente Aranda. El hurto de toda esta infraestructura suma cerca de 3.000 millones de pesos. El barrio Villa Inés también ha sido azotado por los habitantes de calle que llegan con un solo objetivo, el robo de tapas de alcantarilla y del gas. La policía aseguró estar frente al caso. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad la prórroga por un año de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia. La extensión fue solicitada por el presidente Iván Duque en julio, durante la visita que el Consejo de Seguridad realizó al país. El organismo internacional hizo un llamado a continuar trabajando conjuntamente para enfrentar los nuevos retos en la implementación de los acuerdos de paz. Tensión en Medio Oriente tras la ofensiva que realizó la resistencia libanés Hezbollah con cohetes antitanque en una base militar israelí en Abibim y que marcó una nueva fase de los enfrentamientos.
El antes de la operación de Avivín no es como el después. Palabras pronunciadas por el secretario general de Hezbollah, Al-Sayed Hassan Nasrallah, que llevan entre sus pliegues muchos mensajes de peso para Israel, mensajes que delinean una estrategia de disuasión nueva capaz de sacudir al ente israelí al intentar un enfrentamiento, según los observadores, ya que las nuevas reglas de enfrentamiento en la lucha contra Israel han sido impuestas por la resistencia. El titular principal en estos momentos para Israel es que no existen líneas rojas. Esta es la ecuación más importante. O sea que el equilibrio del terror se ha duplicado. Existe allá un verdadero terror y aquí una disuasión de parte de Hezbollah y de la resistencia libanesa. Muchas son las conclusiones resultantes de la acción de la resistencia en la profundidad de los territorios ocupados. Se ha logrado una unanimidad libanesa en relación al derecho del Líbano de defenderse a sí mismo. Y el tercer asunto, y este es muy grave para Israel, y se resume en demostrar la debilidad, el deterioro y la humillación al que ha llegado el ejército israelí. La resistencia arriba y una nueva fase en su enfrentamiento con Israel, la iniciativa y la imposición de ecuaciones y la cohesión del eje de la resistencia en un solo frente, todo conduce a una etapa cuyas primeras consecuencias fueron la desaparición de las patrullas israelíes en la cinta fronteriza con Palestina ocupada y la huida de los soldados israelíes. La justicia estadounidense dio luz verde al gobierno del presidente Donald Trump para negarle el asilo a aquellos indocumentados que pasaron por otros países antes de llegar a la frontera estadounidense. En Estados Unidos, la Corte Suprema aceptó una solicitud del gobierno del presidente Donald Trump para implementar su política de negar asilo a migrantes. Ahora las personas, en su mayoría centroamericanos, que lleguen a la frontera con México y así hayan pedido protección en un tercer país, se les podrá negar el asilo en Estados Unidos. Jueces que están en contra de las restricciones del gobierno Trump se encuentran tramitando ya una enmienda para impedirlo. Por su parte, Trump recurrió a su cuenta de Twitter para elogiar la medida. Gran victoria en la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre asilo en la frontera. Casi 2 semanas después del devastador paso del huracán Dorian por Bahamas, el gobierno situó en 1.300 la cifra de desaparecidos. El fenómeno meteorológico tocó tierra en el archipiélago el pasado 1 de septiembre, arrasando con todo a su paso y dejando un panorama de caos y destrucción. Las autoridades estiman que cerca de 70.000 personas se quedaron sin nada y el número de muertos podría superar los 50. Síntoma de un nuevo periodo especial en Cuba. A la isla no llega el combustible desde el martes. Ante la emergencia, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel llamó a los habitantes a la austeridad y el ahorro porque la escasez de gasolina podría afectar el transporte, la distribución de mercancías y la generación eléctrica. Seguimos en CMI Primera Emisión y continúa la marcha de maestros por todo el país para exigir condiciones de garantías ante las amenazas contra el gremio de los educadores. Regresamos con Jennifer Agudelo. Jennifer, ¿cómo avanza la marcha? Luis y televidentes, muy buenas tardes. Continúa esta marcha con total normalidad. A esta hora este recorrido pues ya está en la carrera 13 con calle 34 en el centro de Bogotá y la idea es que lleguen hasta la Plaza de Bolívar. Los profesores pues sacaron sus pancartas, también están haciendo diferentes demostraciones artísticas, pero ellos insisten en pedir seguridad ante las recientes amenazas que según FECODE ya llegan a 700 reportes. Dicen que esas amenazas van desde los mismos padres de familia de los estudiantes hasta grupos ilegales. Las recientes intimidaciones a los profesores del país es la razón principal de este paro de maestros por 24 horas. Según FECODE, van 700 educadores amenazados durante el 2019. Y el cumplimiento de las amenazas es constante y el gobierno no está haciendo nada, absolutamente nada. Yo no he visto que haya un detenido por los asesinatos que han pasado. Por ejemplo, en Bogotá, de acuerdo con estadísticas de la Asociación Distrital de Educadores, hay un reporte de 3 amenazas por semana. Hemos tenido casos en los que un padre de familia saca corriendo con un cuchillo a un docente de la institución, entonces son situaciones muy difíciles. A la capital llegaron maestros de diferentes zonas del país para exigir seguridad y exponer la situación que viven en la actualidad. Las comunidades se ven afectadas nuevamente por grupos que quieren reincidir en el conflicto. En algunos momentos se ha venido presentando amenazas por las Águilas Negras, pues panfletos que se han venido dando a los compañeros docentes y a los líderes sociales. Nosotros los maestros nos sentimos un poco intimidados, estigmatizados,
sensibles ante la situación que se ha venido generando en el país, frente a las acusaciones que se han generado, las amenazas, el hostigamiento en que hemos vivido. Este es el quinto cese de actividades que realizan los profesores en el presente año. Lo que dice la Federación Colombiana de Educadores es que si no encuentran una solución definitiva frente a estas amenazas que están recibiendo los maestros, podrían realizar un paro más extenso. Desde el centro de Bogotá informó Jennifer Agudelo, CMI La Noticia. Jennifer, muchas gracias. Y en otro sector de Bogotá también avanza la protesta de los profesores. Natalia Dávila, ¿cuál es el ambiente en esta marcha? Luisa y televidentes, buenas tardes. Mire, pues otro grupo de educadores a esta hora avanza por la calle 13. Ya se han tomado los dos carriles, el carril de los vehículos particulares y también el carril de Transmilenio. Este grupo avanzó desde la carrera 30 con 1 de mayo, exigiéndole puntualmente al gobierno que cumplan los acuerdos, que hayan garantías para la vida de los líderes sociales en el territorio nacional y también garantizar la salud óptima a nivel nacional de los educadores. Ellos van a llegar a la Plaza de Bolívar y se espera que una vez se encuentren los tres grupos haya una manifestación y una petición al gobierno nacional. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a qué resultados arroje este paro de 24 horas, que recordemos ya es el sexto que se realiza durante este año. Es por el momento la información que registramos a esta hora desde la calle 13. Natalia Dávila, CMI La Noticia. Así es, Natalia, muchas gracias. Y en otras ciudades del país también avanza el paro de profesores. Este es un panorama del cese de actividades. En Medellín, cerca de 2.000 docentes se unieron al paro del Magisterio Nacional y se movilizaron por las calles del centro de la ciudad para pedir solución a los cerca de 300 millones de pesos que les adeudan las prestadoras de servicio de salud y que afecta a unos 30.000 maestros en el departamento. En Antioquia, cerca de 1 millón de estudiantes quedaron hoy sin clases por la manifestación que a esta hora se adelanta sin disturbios. Muy temprano, más de 3.000 docentes de los Santanderes, Arauca y Sur de Cesar marcharon hacia el centro de Bucaramanga para rechazar las amenazas de muerte que han recibido de grupos al margen de la ley y los incumplimientos del gobierno en los temas de salud y mejoras laborales. En Santander, según el sindicato de educadores, 44 maestros y 6 directivos de FECODE han recibido amenazas de muerte y otro tanto está recibiendo cartas extorsivas, ultimátum para desplazamientos o por señalamientos políticos. Y otro bus de transporte intermunicipal de la empresa Autofusa fue incendiado en cercanías a Soacha, al sur de Bogotá. La policía de Cundinamarca capturó a 3 hombres indicados de quemar el vehículo y acusó a las disidencias de estar tras este acto. Este es el segundo bus intermunicipal de la misma empresa quemado en menos de una semana en Cundinamarca. Esta vez, 3 hombres abordaron en Soacha el bus que llevaba 22 pasajeros con destino hacia Ibagué. Y después de cruzar el peaje de Chusacá con armas blancas, obligaron al conductor a desocuparlo para luego incendiarlo. En los 3 últimos casos, la investigación nos lleva a 7 capturas. Vemos que es delincuencia común relacionada con disidencia de la FARC, especialmente el 10º Frente de la FARC, que actúan sobre el departamento de Arauca. Están haciendo un outsourcing criminal, estamos hablando que están contratando delincuentes para presionar mediante la quema de buses a algunos transportadores. En labores de investigación, la policía de Cundinamarca logró horas después capturar a 3 indicados de participar en el delito. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, Canciller aclara y dice que acusaciones de reuniones clandestinas en Venezuela no son contra el partido FARC. Ya volvemos. Continuamos en CMI Primera Emisión. En Cali también se desarrolla un paro judicial por 24 horas. Según los funcionarios, la paralización de las actividades obedece a lo que ellos consideran la intromisión del Poder Ejecutivo en sus decisiones. Javier Ramírez, buenas tardes. ¿Y cómo avanza este paro? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, mire, a esta hora se lleva a cabo aquí en el centro de la capital del Valle del Cauca un paro de azonal judicial. Señalan los funcionarios del Sindicato de Trabajadores de la Justicia en Cali que el gobierno nacional se encarga de generar una campaña de desprestigio en contra de la justicia y que todos los problemas sociales responsabilizan precisamente a la rama judicial, pero no muestran los verdaderos problemas que actualmente se afrontan en este sentido.
Asegura Dolores Martínez, vicepresidente de Azonal Judicial en la ciudad de Cali, que la jornada de protesta busca reivindicación de la rama judicial en autonomía, independencia y presupuesto. Señala que el gobierno nacional desprestigia a la justicia colombiana. Si hay algo que está mal en el tejido social, la justicia es la culpable, pero no informan lo que verdaderamente está padeciendo la justicia. Nosotros no tenemos funcionarios suficientes. Asegura Azonal que se necesita robustecer el presupuesto para aumentar la eficacia. Que sea un 10% del presupuesto nacional lo que le asigne, lo que se asigna a la justicia. En el caso de Cali, Azonal se queja porque faltan funcionarios. Según ellos, no es suficiente con 35 jueces penales de garantía, 23 juzgados penales de circuito y 5 juzgados especializados. El paro de Azonal Judicial está programado hasta mañana a las 8 de la mañana. En otras noticias, en la capital del Valle del Cauca, hace pocas horas fue aprendido un joven menor de 15 años señalado de abuso sexual y secuestro. El joven de 15 años fue aprendido en zona rural del municipio de Agua. De acuerdo a la información conocida por los investigadores, la víctima de 11 años habría sido sometida a actos de tortura y violación. El menor sufrió graves lesiones, por lo que fue intervenido quirúrgicamente para lograr su recuperación. Amarrarlo a los árboles y dejarlos por horas en estas condiciones y posteriormente digamos que ya la acción va en contra de su integridad. Los elementos materiales probatorios y las evidencias fiscales recolectadas permitieron establecer que el victimario se aprovechaba de la vulnerabilidad de este niño para agredirlo sexual y psicológicamente. El víctima pues también ha sido puesto a disposición para restablecimiento de derechos ante las autoridades, ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El aprendido fue dejado a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes Infractores, que ordenó medida de aseguramiento en un centro de atención especializado por los delitos de tortura, secuestro agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado. El joven ya se encuentra en este momento en el Centro de Reclusión para Menores Valle de Lili, en el sur de Cali. Información desde la capital del Valle del Cauca, Javier Ramírez, CMI La Noticia. Javier, muchas gracias. Grupos armados ilegales secuestraron en zona rural de Teorama, norte de Santander, a un líder social perteneciente a la Asociación de Campesinos del Catatumbo. Luis Enrique Cárdenas nos amplía la información. Luis Enrique, buenas tardes. Hola Luisa, bueno mire, la retención del reconocido líder se dio en las últimas horas en el corregimiento de San Pablo, municipio de Teorama, norte de Santander. En esta zona hace presencia el ELN y también disidencias del Frente 33 de la FARC. Levantamos nuestra voz de protesta ante el gobierno nacional. Se habla de un incremento del pie de fuerza, pero la verdad que nosotros vivimos en una zona de conflicto. Celiar Martínez hace parte de los equipos de apoyo de campo de la Asociación Campesinas del Catatumbo Ascanca y es el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de la Vereda Puente Azul. Estoy rechazando el secuestro del que hoy es víctima, el señor Celiar Martínez. Celiar Martínez es líder social del Catatumbo. Los asesinatos y desplazamientos de líderes sociales en la región del norte de Santander no se detienen, asegura el presidente de Asojuntas de Ocaña. El 90% de los líderes comunales han presentado su renuncia y eso nos preocupa por el movimiento comunal. Es un movimiento que no puede morir. Al parecer los responsables del plagio del dirigente comunal con más de 30 años de liderazgo en la región sería el ELN. En conjunto con el Ejército y las demás instituciones se ha activado la ruta institucional interna a fin de tomar todas las acciones a que haya lugar. La Defensoría del Pueblo se trasladó a la zona con el objetivo de lograr su liberación. Y es que en un comunicado la Fuerza de Despliegue Rápido número 3 ha informado que en un enfrentamiento entre el ELN y Fuerza Pública murió el cabo segundo Jackson Morales y resultó gravemente herido el soldado profesional Alexi Ortega. En la región del Catatumbo, Luis Enrique, CMI, La Noticia. Luis Enrique, muchas gracias. Y el canciller Carlos Holmes Trujillo dijo que los señalamientos de visitas clandestinas a Venezuela denunciados ante la OEA no tienen que ver con el partido FARC, sino que van dirigidas directamente a Iván Márquez y Jesús Santrich. De manera que ahí el señalamiento respecto del nacimiento de un nuevo grupo narcoterrorista se hizo a alias Márquez y alias Santrich.
De esta manera, el canciller Carlos Holmes Trujillo advirtió que la denuncia de visitas clandestinas a Venezuela hecha en el Consejo Permanente de la OEA no iba dirigida para el grupo político FARC ni a Rodrigo Granda. El debate no tuvo nada que ver con quienes hacen parte de esa nueva organización política. El debate en la OEA no tuvo nada que ver con quienes están cumpliendo con los compromisos adquiridos en el acuerdo. Dijo que el nombre de Rodrigo Granda salió a cuento tras una reseña histórica que hizo en su intervención. Hubo necesidad de hacer referencia a los computadores del fallecido Raúl Reyes. Estas declaraciones las hizo durante la radicación del proyecto de ley de fronteras en la Cámara de Representantes, que busca fomentar el desarrollo integral de las regiones. Hay preocupación entre las autoridades por las altas cifras de motociclistas muertos. El exceso de velocidad es la principal causa y la mayoría de las víctimas son menores de 35 años. Según cifras, en los primeros 7 meses de este año, más de 200 motociclistas han fallecido por exceso de velocidad. La cifra del acumulado de los últimos 2 años es preocupante. 941 usuarios de moto han muerto por sobrepasar los límites de velocidad permitidos. Un 63% de la muestra nos dio que eran hombres, es decir, los hombres están más involucrados con el uso y la propiedad de vehículos. Para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la relación entre la juventud y la velocidad tiene mucho que ver con las altas cifras de siniestralidad en el país. Infortunadamente, el 70% de los accidentes por exceso de velocidad en motociclistas es en personas menores a 35 años. Estos videos muestran la irresponsabilidad de algunos motociclistas quienes superan los límites de velocidad. El 38% de los motociclistas que fallecen en un siniestro vial tienen 3 o menos años de experiencia con su licencia de conducción. Según cifras de la Policía de Tránsito y Transporte, en lo corrido de este año han sido sancionados más de 63.000 motociclistas por el exceso de velocidad. Esta peligrosa práctica acarrea una multa correspondiente a los 414.000 pesos. Y fue capturado en el aeropuerto El Dorado un joven universitario que pretendía viajar a España con 300 gramos de cocaína dentro de su organismo. Los narcotraficantes insisten en esta modalidad de pequeños envíos de estupefacientes a través de las denominadas mulas y de los servicios de correo internacional. En los primeros 8 meses del año, la Policía Antinarcóticos frustró el envío de 851 despachos que a través de correos y encomiendas por el aeropuerto El Dorado pretendían sacar del país distintos tipos de estupefaciente bajo diversas modalidades. Uno de ellos en la modalidad de dulces, aproximadamente 3 kilos en chocolatinas que iban hacia San Antonio, Texas. De manera artesanal, los narcotraficantes utilizaron envolturas de chocolate para empacar bolas de chicle que al abrirlas contenían cocaína. Así, de gramo en gramo, las autoridades frustraron este año el envío de 246 kilos de cocaína, más de media tonelada de marihuana y 133.000 dosis de drogas sintéticas entre metafetaminas, LSD, éxtasis y TUCB. Son también muchos los adultos mayores y jóvenes universitarios utilizados por la mafia para llevar drogas ilícitas al exterior. En el Aeropuerto Internacional Dorado se han realizado la captura de 147 personas, de las cuales 112 son colombianos y el resto pertenece extranjeros. De los 35 extranjeros capturados en el Aeropuerto El Dorado, 9 son venezolanos, 7 guatemaltecos, 5 mexicanos, 3 españoles y 11 de otras nacionalidades. Hacemos una breve pausa y cuando regresemos a CMI Primera Emisión, habla el líder social que se salvó de un atentado en La Macarena Meta. Ya volvemos. Continuamos en CMI Primera Emisión. Por primera vez, un líder social sobreviviente a un ataque armado en el Meta hace 9 meses revela su testimonio. Aunque tiene esquema de seguridad, dice que aún se siente en riesgo para ejercer su labor y afirma que le han incumplido lo pactado en el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Yusi, buenas tardes. ¿Y quién es este líder social? Luisa, buenas tardes. Es un líder, como usted lo dice, en La Macarena Meta, quien sobrevivió a este ataque armado que se presentó el pasado mes de diciembre del año 2018. Él dice que ahora no tienen solamente las garantías de seguridad, pese a que está protegido, no ha podido regresar al territorio, no tiene casa, no tiene trabajo y no le han dado el primer pago por haber participado en este programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Este es el momento en el que José Ariza es rescatado por el ejército en zona rural de La Macarena Meta en diciembre de 2018. El líder social sufrió un atentado a bala y luego caminó por la selva 18 horas. Hoy relata por primera vez su testimonio de tener frente a frente al sicario y cómo logró sobrevivir. La verdad no me explico cómo salí yo vivo de ese, estando esta persona aproximadamente a unos 3 metros.
y sentir yo ese impacto en mi cuerpo, pues... 9 meses después del trágico episodio, asegura que aunque recibió un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección, no ha podido rehacer su vida como líder. El esquema de seguridad no me garantiza el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, a la misma educación, que la unidad de víctimas sí, por medio de una resolución, me puede abrir un espacio. Tampoco le han entregado el pago ni las garantías prometidas en el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Y no nos han tenido en cuenta al grupo más vulnerable, que somos los famosos raspachos que llaman, o recolectores, como quedamos en el acuerdo. Hoy, con una segunda oportunidad de vida, pide a las autoridades el cumplimiento de lo pactado y así poder ejercer nuevamente su actividad como líder y regresar al territorio libre de actividades ilícitas. Y también rompió el silencio la viuda del suboficial asesinado hace 2 días en la vía que comunica de Medellín hacia la costa atlántica, exactamente en el Bajo Cauca antioqueño. Pide que haya justicia y que el crimen no quede impune. En medio de la tristeza, Stephanie Taborda recuerda el día en el que conoció al cabo segundo del ejército, Giovanni Chacón, y sintió que sería el amor de su vida. Que yo le envié una solicitud de amistad a Facebook y él me la aceptó. Ya empezamos a hablar. En el momento de la primera vez que lo vi en esa foto de perfil de Facebook, yo dije, este es mi hombre. No sé qué sentí en ese momento, pero... Desde entonces, ella y el suboficial nunca se separaron, aunque estuvieran en distintas ciudades. Tras un año de noviazgo, se casaron y cuando cumplían casi 2, Stephanie recibió la peor noticia de su vida. El militar fue asesinado por el ELN durante un enfrentamiento en la Troncala, al Bajo Cauca antioqueño. Él me dijo que iba con un grupo de antimotines porque tenían que entrar a erradicar. Y ahí fue cuando tuvieron el enfrentamiento a las 12 del día. Yo le decía a él, amor, cuando vengas yo quiero que vengas completo y vengas vivo. La viuda hoy pide justicia y que el ejército dé con los responsables del crimen. Yo espero que algún día haya paz, porque siento que esta guerra nunca va a tener fin. Justamente este cuestionamiento lo tuvo uno de los militares y compañeros del cabo que estuvo con él en el enfrentamiento. Conmocionado, grabó este video. Yo no veo cuál es la paz que ven, yo no veo. Ahorita mataron a un soldado inocente, le metieron un tiro hasta en la cabeza, yo no sé por qué hacen eso. Por haber hecho la grabación, sería sancionado por los altos mandos militares. Fuerza, ánimo, mi soldado, no me caiga. Y en otras noticias de Antioquia, a las 2:26 del mediodía, el CTI de la Fiscalía capturó a 2 policías por presuntas irregularidades en sus funciones. Los 2 policías adscritos a la estación de Segovia en el nordeste de Antioquia fueron capturados por el CTI de la Fiscalía, señalados de presuntas irregularidades durante un procedimiento que realizaron los uniformados en ese municipio. Sería por hechos ocurridos en noviembre del año 2018, en un procedimiento donde ellos realizan una captura y al parecer se presenta esta situación que los lleva a su captura. El subintendente Néstor José Camargo, con 15 años en la policía, y el patrullero Edwin Orlando Delgado, con 10 años en la institución, deberán responder por varios delitos. Por los delitos de abuso en sus funciones públicas, fraude procesal, y en este momento pues le están rindiendo cuentas a la Fiscalía 86 de Medellín, que está al frente de esta investigación. Según las investigaciones, uno de los uniformados también tenía requerimientos por otros delitos. Justamente a esta hora se cumplen las audiencias en el Palacio de Justicia de Medellín. Es todo desde Antioquia. Yussi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yussi, muchas gracias. Y el proyecto de monitoreo de la Amazonía andina reveló que en el periodo de enero a julio 30 del 2019 son más de 45.000 hectáreas deforestadas en la Amazonía colombiana. Expertos aseguran que aunque se registra una aparente disminución, hay que estar alerta por las talas que ya comenzaron. En 12 meses del 2018, la Amazonía colombiana perdió 145.000 hectáreas de bosques primarios. En los primeros 7 meses de 2019 van 45.000, pero la cifra podría empeorar. Es muy importante estar alertas en este momento. Se han empezado a ver tumbas y quemas, incluyendo en esta época, lo cual antes no ocurría. El monitoreo revela que los depredadores no han abierto nuevos puntos de deforestación, sino que insisten en acabar las zonas donde ya están sus motosierras. Hay un problema que es persistente en esas mismas áreas y
que adicionalmente empieza a tocar también de manera importante algunos parques nacionales, en particular el Parque Nacional Tinigua. Los parques nacionales Tinigua, La Macarena, Chiribiquete y Nucac han perdido en promedio 1.000 hectáreas cada uno este año. El monitoreo identificó el eje carreteable San José del Guaviare a Miraflores como el de mayor deforestación y sobre el que exigen una urgente intervención del gobierno. Apropiación ilegal de baldíos se encuentran efectivamente en esa área, que tiene un gran problema, y es que es una posibilidad de la apertura de la frontera agropecuaria hacia los grandes resguardos indígenas del Baupés. Los Nucac son algunos de los afectados. Esta comunidad indígena, la única nómada del mundo que vivía en la tupida selva, fue sacada a la fuerza por la acción de las motosierras que han perforado su territorio. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación no se pierda Amor de Familia y a las 9 en punto, CMI Emisión Central. ¡Feliz tarde!